Viajó a universos paralelos para el gobierno mediante un proyecto ultra secreto. El planeta 312 es pura maldad. Hola amigos y compañeros buscadores de la verdad. Me complace informarles que sigo vivo y en libertad, al menos por ahora. Para quienes no hayan leído mi relato inicial, les sugiero que se pongan al día aquí antes de seguir leyendo. En resumen, soy un denunciante que trabaja en un proyecto gubernamental de alto secreto, financiado conjuntamente por el Departamento de Defensa y multimillonarios del 1%. Nuestro objetivo: abrir portales transdimensionales y visitar universos paralelos. Huelga decir que el gobierno de EEU no quiere que el público conozca este proyecto altamente clasificado, por lo que corro un gran riesgo al revelar los detalles de estas misiones secretas. Pero creo que la gente necesita saber la verdad sobre lo que esta gente está haciendo y los enormes peligros a los que nos exponen. Mi primera misión, la visita a Tierra 217, es un buen ejemplo. Nazis y hombres lobo. Menuda locura, ¿verdad? No lo habría creído posible si no hubiera visto a los monstruos con mis propios ojos. Nunca olvidaré la mirada depredadora de ese cabrón de Steiner, el cazador asesino ario que aniquiló a la mitad de nuestro equipo. Y vio el portal. Sabe que cruzamos desde una versión alternativa de la Tierra. Dado su nivel tecnológico, no veo por qué esos malditos nazis no pueden construir su propio TDP. Y este miedo me quita el sueño. Sobreviví a Tierra 217 por los pelos, pero ese no fue el final de mi carrera de exploración transdimensional, ni mucho menos. Pero, antes de continuar con mi relato de mis penas, creo que vale la pena contarles mi situación actual. Cuando escribí mi relato de la chapucera, visita a Tierra 217, estaba oficialmente suspendido de mi puesto, a la espera de un examen psicológico. Para ser justos, no estaba en el mejor estado de ánimo, y no pensaba con claridad cuando publiqué mi relato. No me malinterpreten. No me arrepiento de haber contado mi historia al mundo, pero quise preservar mi anonimato y no lo hice. Es cierto que no revelé mi nombre ni mi función exacta en el proyecto, pero dejé escapar demasiados detalles de la operación, por lo que a mis empleados no les habría sido difícil identificarme. Supe que la había cagado en cuanto publiqué mi relato. Ahora estoy oficialmente prófugo. No puedo revelar mi ubicación actual. Solo puedo decir que ya no estoy en Estados Unidos y que no me quedo mucho tiempo en el mismo sitio. La CIA y la NSA sin duda me buscan y tienen los ojos puestos en todas partes. Y, si no me atrapan los estadounidenses, probablemente lo hagan los rusos o los chinos. Varios gobiernos extranjeros se apresuran a crear sus propios TDP y sin duda quieren acceder a la información que tengo en la cabeza. En resumen, mi tiempo casi se acaba, pero quiero permanecer libre el tiempo suficiente para terminar mi historia. Al mirar atrás, me doy cuenta de que debería haber salido corriendo tras la desastrosa y sangrienta misión a Tierra 217. Hay varias razones por las que no lo hice, que intentaré explicar lo mejor posible. Como era de esperar, nuestros empleados y benefactores no estaban contentos con el desastre del mundo nazi, como se le conoció en el proyecto. Lo que siguió fue una suspensión temporal de todas las misiones mientras se realizaba una investigación exhaustiva. Perdí la cuenta de las horas que pasé en salas de reuniones sin ventanas, interrogado por militares implacables y funcionarios gubernamentales anónimos, mientras impacientes multimillonarios tecnológicos observaban a través de espejos bidireccionales poco sutiles. Todos los miembros supervivientes del equipo fueron sometidos al mismo interrogatorio, obligados a relatar una y otra vez los horribles sucesos de Tierra 217. Finalmente, quedó claro que buscaban un chivo expiatorio por el sangriento fracaso de nuestra misión, y lo encontraron. Nuestro difunto comandante, Custer, nombre ficticio, asumió la culpa de las muertes en 217. Al fin y al cabo, él había ordenado la desastrosa misión de reconocimiento en el pueblo fantasma aparentemente abandonado, llevando a nuestro equipo directamente a una emboscada mortal. Quizás cumplía órdenes superiores, pero Custer no estaba presente para defenderse, así que se convirtió en un chivo expiatorio conveniente. Nuestros benefactores querían que las misiones del TDP continuaran,
Habían invertido demasiado tiempo y dinero para cancelarlas. Por lo tanto, se realizaron algunos cambios simbólicos en la estructura de mando y nuestros protocolos operativos, y después de un par de semanas recibimos el visto bueno para reanudar las operaciones con normalidad. Hubo algunos cambios de personal tras el desastre de la 217. Uno de los supervivientes, un técnico llamado Juan, renunció poco después de nuestro regreso. Había visto a su mejor amigo despedazado por balas de ametralladora, y eso le bastó. Varios otros también abandonaron el proyecto, aunque nunca habían pisado la 217. Las historias de lo ocurrido en el mundo nazi los aterrorizaron. ¿Consideré irme? Sin duda. Los horrores que presencié allí casi me destrozan. Como probablemente habrás adivinado, no soy militar, y nunca había presenciado un combate ni un derramamiento de sangre. Había recibido entrenamiento, por supuesto, pero nada podía prepararte para ver a un hombre lobo genéticamente modificado destrozando a seres humanos. Entonces, ¿por qué me quedé? Bueno, en parte fue por terquedad y determinación, pero sobre todo por lealtad. Lealtad a las dos mujeres fuertes de mi vida. La primera fue Cass. Si has leído mi relato de la masacre de la 217, sabrás que Cass me salvó la vida en múltiples ocasiones, salvándome de una muerte casi segura y arrastrándome a casa. Cass fue prácticamente la única persona que salió ilesa de la debacle de la 217, y los que mandan le dieron un merecido ascenso, convirtiéndola en líder de equipo para futuras misiones. Creo que Cass es una de las personas más fuertes que he conocido, y la respetaba mucho. Si dirigía misiones, quería estar a su lado. Quizás tendría la oportunidad de saldar la deuda. La otra mujer en mi vida era Helen, la geóloga de la misión 217, quien solo tuvo un papel menor en la operación fallida. Siempre hubo química entre Helen y yo. Habíamos sido muy cercanas durante el entrenamiento y casi nos liamos en varias ocasiones. Nos resistimos porque había una estricta prohibición de relaciones románticas entre los miembros del equipo, y la sanción por romper esta regla era la expulsión inmediata del proyecto. Pero las cosas cambiaron después de la misión 217. Helen me encontró una noche tarde en la cantina de nuestro barracón. Había estado bebiendo y estaba angustiado, luchando por superar el trauma de lo que había presenciado. Helen tomó un vaso y me consoló. Las emociones estaban a flor de piel y terminamos en la cama. Supongo que fue un error, pero desde luego no lo sentí como tal. Acordamos seguir viéndonos en secreto, manteniendo nuestra relación oculta a nuestros jefes. Hablamos de dejar el proyecto y empezar una nueva vida juntos, pero, en realidad, sabía que eso no era lo que Helen quería. No había presenciado todos los horrores de Tierra 217 y aún albergaba un anhelo idealista de aventura. Quería descubrir nuevos mundos y consideraba su trabajo en el proyecto como la oportunidad de su vida. No parecía que pudiera renunciar a ello. El otro superviviente del 217 fue el Doc, nuestro asistente médico, quien no logró salvar la vida de Custer tras el ataque del hombre lobo. Curiosamente, el Doc no se había visto afectado por los horrores del 217. Siguió actuando de forma extraña y apenas interactuó con los demás miembros del equipo. Sin embargo, el médico claramente no tenía intención de abandonar el proyecto. Aunque parezca increíble, las primeras misiones tras el desastre del 217 transcurrieron sin problemas. Visitamos mundos alternativos similares al nuestro, tomamos muestras y llevamos a cabo nuestra investigación. Mantuvimos un perfil bajo y regresamos a casa sin pérdidas, informando de los hallazgos a nuestros superiores. Hasta ahora, todo bien. Pero todo este paseo empezó a hacer que la gente se volviera complaciente. Y nuestros benefactores fueron implacables. No paraban de encargar nuevas misiones en su búsqueda de un mundo ideal, una tierra alternativa sin explotar, apta para la colonización. Habían invertido demasiado dinero en este proyecto como para no llevarlo a cabo, y nosotros seguimos su descabellado plan. Supongo que es como cualquier actividad peligrosa que uno podría emprender.
ya sea nadar con tiburones o bucear en apnea desde un acantilado. Puedes estar bien 9 veces de cada 10, pero en la 10ª ocasión acabarás perdiendo una extremidad o partiéndote el cráneo. Tuvimos suerte por un tiempo, pero luego visitamos la Tierra 312 y todo se fue al garete. Me gustaría decir que sentí el mismo temor momentos antes de cruzar a la 312, pero no fue así. Para entonces, ya había participado en 6 misiones, y las 5 anteriores habían transcurrido sin problemas. Cass lideraba el equipo y transmitía una confianza discreta. Cass, Helen, la Doc y yo habíamos alcanzado una especie de estatus legendario dentro del proyecto. Los miembros más nuevos del equipo nos admiraban, sabiendo que habíamos sobrevivido al desastre de la 217. Nuestro equipo se había reforzado a 10 hombres y mujeres, la mitad de los cuales eran personal de seguridad. También teníamos acceso a armas más pesadas, como misiles portátiles Stinger. Estaba seguro de que no caeríamos en la misma trampa. El cruce era rutinario. Recuerdo estar en la fila, con el equipo listo, mientras el espectrómetro cobraba vida y la energía fluía a través de los conductores. Siempre me aterrorizaba cuando el búnker se iluminaba y el portal se abría, creando una entrada imposible a otra dimensión. Pero cuando miré a Helen a los ojos, vi su emoción. La emoción que sentía ante la perspectiva de descubrir un nuevo mundo. Para eso vivía. Cass no era de dar grandes discursos. Su objetivo era asegurar que todo nuestro personal y equipo pasara en el ajustado plazo de 2 minutos. Esta tarea se logró con la típica eficiencia militar, mientras hombres y mujeres empujaban bicicletas y contenedores de acero por las vías construidas a propósito hacia la entrada, mientras Cass gritaba palabras de aliento. Respiré hondo antes de que me tocara cruzar, deteniéndome brevemente al experimentar un momento de vacilación, antes de reunir el coraje para atravesar la membrana fluida. Siguió el habitual periodo de intenso pánico. No podía respirar mientras mi cerebro reaccionaba al hecho de que técnicamente no existía en ningún universo en ese momento. Pero, como siempre, este estado infernal de limbo solo duró un breve instante, ya que segundos después mi cuerpo se desparramó al otro lado y aterricé pesadamente en el suelo. Jadeé mientras luchaba por recomponerme. Por suerte, no vomité en esta ocasión. No habría quedado bien si vomitaba delante de los nuevos reclutas. Helen estuvo ahí para mí como siempre, ayudándome a levantarme y saludándome con una sonrisa tímida. A Helen no le afectó la experiencia tan severamente como a mí, y siempre fue un alivio ver su rostro al otro lado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sí, estoy bien, respondí, intentando sonar varonil mientras me ponía de pie. Observé al equipo de seguridad, estableciendo un perímetro defensivo, y a los técnicos activando nuestros equipos, preparándose para comenzar su análisis. Miré el paisaje y el sol naciente. Vi colinas ondulantes, árboles y arbustos. Nada que considerara anormal. Pero, claro, las apariencias engañan. Helen me tocó suavemente el hombro y me susurró al oído: «Bueno, cariño, creo que será mejor que volvamos al trabajo». Asentí, mirando con anhelo a Helen y clavando la mirada en sus profundos ojos verdes por un instante antes de contenerme. Deseaba con todas mis fuerzas abrazarla y besarla en ese mismo instante, pero sabía que no podía. Me sonrió antes de romper el contacto visual y marcharse a su trabajo. Yo hice lo mismo, preparándome para las próximas horas, donde tendría que observar y analizar las transmisiones interceptadas y las imágenes de los drones. Y lo que vi me repugnaba profundamente. Nos reunimos de nuevo esa tarde para compartir los resultados de nuestro análisis, sentados con las piernas cruzadas en medio de nuestro campamento base, mientras Cass escuchaba atentamente lo que teníamos que decir. Los informes de Helen y los demás resultaron ser normales. No había nada preocupante en la atmósfera ni en el suelo y, superficialmente, Tierra 312 no se veía muy diferente de nuestro mundo. Me senté y escuché en silencio, con el estómago revuelto mientras las horribles imágenes que había visto impregnaban mi subconsciente. Cuando por fin me llegó el turno de hablar, apenas podía abrir los labios temblorosos. Finalmente, Cass tuvo que darme un empujón.
Bueno, ¿qué nos traes? Por tu cara, no son buenas noticias. ¿Qué? Razón tenía, pensé, pero no lo dije. Las transmisiones de televisión que interceptamos son perturbadoras. Todos los canales parecen centrarse en la pornografía extrema y la violencia. No es muy diferente a lo de casa entonces. Component placement, bromeó Jackson, uno de los técnicos de nuestro equipo. Una mirada cortante de Cass bastó para callarlo. Y continué a regañadientes. Las imágenes que he visto superan con creces todo lo que he presenciado antes, y ciertamente no les veo ningún mérito artístico. La violencia es gráfica, pero también ritualística por naturaleza. ¿Qué? ¿Te refieres a sacrificios humanos? Zrenia, exclamó Cass. Exacto, confirmé con un nudo en la garganta. No soy un experto en cinematografía, pero tengo cierta experiencia con la violencia. Por lo que he visto, creo que esta gente está filmando y retransmitiendo agresiones y asesinatos reales. ¿Y quiénes son estas personas? Zrenia, intervino Cass. ¿Qué sabemos de la sociedad de este mundo? Me sostuvo la mirada mientras esperaba mi respuesta. El resto del equipo también escuchaba atentamente. No hubo más bromas. De hecho, la tensión era casi insoportable y el miedo palpable. Sin duda, todos pensaban en la masacre de la 217 y temían que se repitiera. En realidad, no les había contado ni la mitad. Las imágenes atroces que había visto, violaciones brutales, sesiones de tortura, canibalismo, casi desafiaban la creencia. La sociedad aquí es muy diferente a la nuestra, continué, básicamente afirmando lo obvio. La población tiene una brújula moral distorsionada. De hecho, es difícil encontrar algún sentido de moralidad o compasión. Tienen una especie de religión, pero parece estar impregnada de rituales oscuros y crueldad. Por lo que he visto, creo que la base de su sociedad es la violencia y el sadismo. Pero, a pesar de todo esto, la civilización de este mundo es tecnológicamente avanzada y, en mi opinión, extremadamente peligrosa. En ese instante, se podría haber oído caer un alfiler. Observé los rostros de los miembros de mi equipo y noté su expresión colectiva de asombro y horror. Intercambié una mirada con Helen por un instante, compartiendo su mirada. Sonrió para intentar tranquilizarme, pero presentí que algo no le cuadraba. Sin embargo, Cass no mostró ninguna señal de emoción, pues su mirada endurecida me atravesó por completo. Habló para hacerse oír por encima de los murmullos de pánico de su equipo. ¿Qué hay de las imágenes del dron que grabó el UAV? Zrenia preguntó. Rompí el contacto visual y sacudí la cabeza. El área local está más poblada que en nuestro mundo, y el pueblo cercano parece ser una especie de centro. Obviamente, esto no era bueno. El éxito de nuestra misión dependía de que nuestro equipo entrara y saliera sin llamar la atención, y obviamente esto era menos probable si había más gente alrededor. Pero esto no era ni la mitad. ¿Viste alguna amenaza potencial? Preguntó Cass con cautela, volviendo la conversación al tema principal. La verdad es que no tenía palabras para responder a esta pregunta. En cambio, abrí una nueva ventana en mi portátil, reproduciendo una grabación del vídeo del dron, mientras sobrevolaba el pueblo cercano. Cass y el equipo se reunieron alrededor, observando atentamente la escena. El dron sobrevolaba lo que a primera vista parecía un típico pueblito del centro de Estados Unidos. A diferencia del pueblo fantasma abandonado hace tiempo que encontramos en Tierra 217, esta versión era un asentamiento próspero, con calles bien cuidadas, tiendas bien surtidas y automóviles modernos conducidos por gente aparentemente normal. El centro del pueblo era un gran edificio que parecía una especie de templo, con su campanario y adornado con símbolos desconocidos. Era inusual, pero nada preocupante, hasta que la cámara enfocó una escena de horror absoluto. Lo que vimos fueron 3 cuerpos humanos, todos desnudos, una mujer y 2 hombres. Los 3 habían sido empalados, literalmente, con picas de acero clavadas desde el ano hasta la boca. Sus rostros pálidos y sin vida miraban al cielo mientras sus cuerpos inertes colgaban como filetes de res, descomponiéndose lentamente en el fresco aire otoñal.
Fue realmente horrible. «¡Mierda!», juró alguien. «¡Jesucristo!», exclamó otro. Escuché a alguien vomitando en el fondo. Quizás no debería haberles mostrado estas horribles imágenes sin avisar, pero no se me ocurrió otra manera de advertirles de la gravedad de nuestra situación. La situación podría haber desembocado en un caos en ese momento, pero por suerte Cass tomó el control y restableció el orden. «Escuchen», gritó. «No es momento de entrar en pánico. Ya hemos estado en esta situación y hemos aprendido de nuestros errores. No tengo intención de liderar a nuestro equipo allí. Nos quedamos aquí, aseguramos el perímetro y nos mantenemos firmes hasta que vuelvan a abrir el portal». Hizo una pausa para mirar su reloj. «La extracción es en 18 horas. Si mantenemos la cabeza baja, nadie notará que estamos aquí y todos volveremos a casa sanos y salvos. Ahora ya saben cuál es su trabajo. Recuerden su entrenamiento y a trabajar». Su charla motivadora pareció surtir efecto, ya que los miembros de mi equipo asintieron con la cabeza en señal de reconocimiento y se marcharon. Ojalá pudiera compartir su confianza. Claro, Cass era una buena líder y no lo arruinaría todo como Custer. Pero aún así, 18 horas era mucho tiempo para estar atrapado en un entorno hostil, y tenía la terrible sensación de que la historia se repetía. Las siguientes horas transcurrieron en relativa paz. Por la tarde cayó un aguacero que nos dejó empapados y no mejoró nuestra ya decaída moral. El ambiente era tenso, pero no llegó al pánico. Todos teníamos trabajo, pero mentiría si dijera que no estuve pendiente del reloj todo el tiempo. Agradecí poder pasar un rato a solas con Helen, ya que nos acurrucamos juntas, escondidas tras una pila de contenedores de acero. Nos besamos apasionadamente antes de hablar en voz baja para que nadie nos oyera. «Sé que estás preocupado», dijo Helen con compasión, abrazándome fuerte y mirándome fijamente a los ojos. «Pero todo va a salir bien. Esto no es el 217. Cass sabe lo que hace y nos llevará a casa sanos y salvos. Nunca más tendremos que visitar este mundo infernal». «Supongo», respondí sin mucha confianza. «No entiendo por qué la gente hace estas cosas. ¿Cómo pueden tratar a sus semejantes con tanta crueldad? Es repugnante». La luz en los ojos de Helen se apagó al apartar la mirada y sacudir la cabeza con disgusto. «Lo sé», respondió. «Es maldad, pura y simplemente. No creo haberlo entendido del todo hasta ahora. Ver esos cuerpos con púas clavadas, expuestos como malditos árboles de Navidad. Qué asco, ni siquiera lo describe». Hizo una breve pausa y cuando levantó la cabeza, vi lágrimas en sus hermosos ojos. «¿Sabes? Siempre pensé en estas misiones como aventuras. Me encantaba la idea de descubrir y explorar nuevos mundos, y supongo que no veía los riesgos. Incluso cuando vi cómo mataban a ese pobre tipo en la 217, seguía sin entenderlo. No entendía lo que querías decir». Escuché atentamente, preguntándome a dónde quería llegar con esto. «El horror, los peligros. Es demasiado», continuó Helen. «Creo que esta misión debería ser la última. Quiero dejar el proyecto para que podamos estar juntos, para que podamos empezar una vida juntos». En ese momento sentí una euforia total. «¿Estás seguro?», Zrenia exclamé, sin poder creer lo que oía. Ella asintió con la cabeza y la abracé con fuerza, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Gracias», susurré. «Sécate esas lágrimas, muchacho», respondió ella. «Tenemos que volver a nuestros puestos antes de que nos extrañen». Asentí, recuperándome antes de besar a Helen con toda la pasión que pude. Entonces, salimos de nuestro escondite y volvimos al trabajo con una renovada esperanza. Pero, por supuesto, me sentía complaciente, porque aún estábamos lejos de casa y, de ninguna manera, a salvo. No tardó mucho en romperse la paz, ya que nuestro equipo técnico alertó a Cass de una situación. «Miren esto», dijo Jackson con firmeza, mientras el resto del equipo se apiñaba alrededor de la pantalla de su portátil. Lo que vimos fueron imágenes en directo del dron, que realizaba un barrido de seguridad en los alrededores. Sobrevolaba un pequeño camino que subía por la ladera, cerca de nuestro campamento base. Me horroricé al ver un pequeño convoy de todoterrenos a toda velocidad por el estrecho camino,
cargado de hombres y mujeres armados, todos con lo que parecían rifles de caza. «Mierda», maldijo Cass. Un momento después, un pistolero que viajaba en la parte trasera del todoterreno delantero avistó nuestro dron. Rápidamente levantó su rifle y abrió fuego, impactando al dron y cortando la transmisión. Y todos nos quedamos allí parados, atónitos, mirando la pantalla ahora en blanco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al darme cuenta de que mi peor miedo se había hecho realidad. Esos malditos sabían que estábamos aquí y venían a por nosotros. Una vez más, el campamento podría haber caído en una locura ciega, pero Cass tomó el control. «Muy bien, gente. Esto es grave, pero siempre supimos que era una posibilidad y nos hemos preparado para este escenario. Lideraré un equipo y alejaré a los hostiles de este lugar. Si es necesario, atacaremos y neutralizaremos al enemigo. El resto del equipo se quedará aquí y asegurará el campamento. Una vez que terminemos, nos reuniremos con ustedes aquí y completaremos la evacuación. ¿Está todo despejado?» Todos asentimos y respondimos afirmativamente. Era un plan arriesgado, pero no teníamos otra opción. Cass se llevó consigo a 3 de sus hombres de seguridad, quienes descendieron la ladera armados hasta los dientes. Dejó a un hombre para defender la base, un veterano militar nervioso llamado Carter. El resto éramos civiles con poca o ninguna experiencia en combate. Además de Helen y yo, estábamos el Doc, nuestro asistente médico y compañero superviviente del 217, y nuestros 2 técnicos, un hombre de mediana edad llamado Jackson y una mujer más joven llamada Rachel. Para entonces, la luz se estaba desvaneciendo. El sol desaparecía lentamente en el horizonte. La llegada de la oscuridad añadió un nuevo nivel de miedo a una situación ya de por sí tensa. El único que no se vio afectado fue el Doc, que parecía desconectado de la realidad mientras miraba fijamente al abismo. Observamos con cautela el follaje que rodeaba nuestro campamento base, sobresaltándonos con cada ráfaga de viento o rama rota. Carter se mantenía en contacto por radio con Cass y su equipo, que se acercaban al convoy armado. La perspectiva de un tiroteo solo aumentaba nuestra ansiedad. Lo único que me impulsaba era Helen, mientras permanecía a su lado y soñaba con el futuro que tendríamos juntos si salíamos de aquel infierno. De repente, Carter abandonó su llamada de radio y centró su atención en el perímetro oscuro. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó, arrodillándose y apuntando con su M4 hacia la línea de árboles. No pude ver nada, pero obviamente lo había hecho, y sus instintos militares estaban aflorando. «Ponte detrás de mí», susurró, mientras preparaba su rifle para disparar. Pero no tuvo oportunidad. Un segundo después, se oyó un solo disparo, y Carter cayó al suelo como un muñeco de trapo sin vida. Jadeé de horror al mirar el cadáver de nuestro guardián y ver que la bala le había atravesado el ojo derecho, aparentemente matándolo al instante. «¡Jesucristo!», maldije consternado. Helen gritó al ver el cuerpo, mientras Jackson y Rachel corrían al lado de Carter. Pero entonces se oyeron 2 disparos más, solo que esta vez sonaban diferentes. Un suave estallido en lugar del crujido de un rifle. Vi a nuestros 2 técnicos caer uno tras otro. Al mirar sus cuerpos, vi lo que creí que eran dardos tranquilizantes que les sobresalían del pecho. «¡Mierda!», Zrenia, maldije, casi sucumbiendo al pánico. En lugar de eso, agarré la mano de Helen y le grité al oído: «Tenemos que salir de aquí». Pero ya era demasiado tarde. Hubo otro suave chasquido, y un tercer dardo impactó a Helen en la caja torácica. Soltó un grito de sorpresa al caer. La abracé, gritando su nombre mientras veía cómo sus ojos se ponían en blanco, y un instante después perdió el conocimiento. Dejé suavemente a mi amante en la hierba, con la ira creciendo en mi interior mientras me ponía de pie, decidido a enfrentar a nuestros atacantes sin importar el riesgo. Vi una figura emerger de la arboleda, vestida con pieles, y una máscara hecha con el cráneo de un animal. Llevaba una especie de rifle que me apuntaba directamente. Supuse que era la pistola tranquilizante que había usado para disparar a los demás. Me enfrenté al cazador, con el corazón lleno de rabia y desafío.
Él puso el dedo en el gatillo y gritó en abierta burla. ¿Te rindes?, dijo la voz resonante. Vete a la mierda, le respondí. Se rió con crueldad antes de disparar un solo tiro. El dardo me impactó en el pecho, a solo unos centímetros del corazón. Sentí una punzada de dolor al quedarme sin aire en los pulmones y perder toda la fuerza. Sin darme cuenta, caía, y mi cuerpo inerte se estrelló con fuerza contra el suelo. Un instante después, cerré los ojos y la oscuridad me invadió. Desperté con gritos. Mi mente me alertó del peligro, aunque mi cuerpo aún no se recuperaba del shock. Luché contra el dolor mientras intentaba abrir los ojos. Tampoco podía moverme, y pronto descubrí por qué. Me habían atado a una silla y me habían asegurado el cuello con un collar de cuero. Estaba completamente indefenso y a merced de mis captores. Abrí los ojos aturdido e intenté comprender mi entorno. Me tenían como rehén en un edificio que solo puedo describir como una mezcla de iglesia y cámara de tortura, con el hedor nauseabundo de un matadero y apenas una tenue luz proveniente de velas y faroles. Se instalaron filas de bancos por todo el salón, todos orientados hacia un altar adornado con lo que parecían símbolos satánicos y tapices que representaban imágenes de extrema violencia y derramamiento de sangre. Pero esto no era lo peor, ni mucho menos. Vi a Helen frente al altar, atada a lo que parecía una camilla. Le habían quitado la ropa y la habían vestido con una bata blanca que apenas cubría su piel desnuda. Presa del pánico, grité su nombre y luché contra mis ataduras, pero fue en vano. Es la peor sensación del mundo, ver a alguien a quien amas en tal peligro y no poder ayudarlo. Por suerte, Helen seguía inconsciente en ese momento. Podía ver cómo su pecho se elevaba y sabía que respiraba, pero por lo demás, estaba completamente inconsciente. Entonces, ¿de dónde venían los gritos? ¿Quién emitía los gritos de agonía que resonaban en mis oídos? Pronto obtuve la respuesta al mirar hacia arriba, por encima del altar. Lo que vi me asqueó y me aterrorizó. Era Jackson, nuestro primer técnico. Literalmente lo crucificaron, clavándolo en una cruz con clavos en las muñecas y los tobillos. Era evidente que sufría un dolor inmenso, mientras gritaba y suplicaba clemencia. Por favor, bájame de aquí, me duele muchísimo. Por favor. Al echar un vistazo al pasillo, vi 4 figuras de guardia, todas vestidas igual que el cazador que me había capturado. Figuras adornadas con pieles de animales y máscaras hechas de cráneos, y con pistolas tranquilizantes o rifles de caza colgados del hombro. Observaban con frialdad, ignorando las súplicas de clemencia de Jackson, mientras mantenían su macabra vigilancia. Un momento después, una nueva figura entró en la habitación. Una mujer de cabello rojo sangre y túnica a juego. Se deslizó por el pasillo con la mayor confianza, y todos los cazadores reunidos se movieron para abrirle paso. Me miró como si yo no fuera nada, con sus ojos oscuros llenos de malicia. Esta mujer era hermosa, sin duda, pero podía ver que era muy peligrosa. El ambiente se ensombreció cuando ella entró, y noté la colección de dagas afiladas que llevaba en un cinturón sujeto alrededor de su túnica roja. «Carne fresca para nuestro sacrificio», dijo, mirándome con total desprecio. Y pensar que me preocupaba que tuviéramos un día flojo. De alguna manera, logré abrir la boca y hablar con los labios temblorosos. «No puedes hacer esto, Zrenia», exclamé. «¿Acaso no puedo?», respondió la mujer con abierta burla. «¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú?». «No lo entiendes», continué frenéticamente. «No somos de tu mundo. No somos parte de esto». «Oh, me temo que saben muy bien quién eres y de dónde vienes». Un recién llegado pronunció estas palabras y, para mi sorpresa, reconocí la voz. Giré la cabeza todo lo que me permitió el cuello restrictivo y me encontré cara a cara con el Doc, el médico de nuestro equipo, de quien me había olvidado por completo durante el caos de nuestra captura. Para mi asombro, el Doc no estaba atado como el resto de nosotros. De hecho, caminaba libremente junto a la sacerdotisa roja, actuando como su aliado en lugar de su prisionero. «Doc, ¿qué demonios hace?», exclamé confundido. «Lo siento, viejo amigo», respondió con calma. «Ya les conté todo».
Saben todo sobre el proyecto y la tecnología TDP, y me he comprometido a trabajar con ellos de ahora en adelante. Negué con la cabeza, incrédulo. Siempre supe que algo andaba mal con el Doc, pero nunca imaginé que haría algo así. Un montón de preguntas me rondaban la cabeza en ese momento, pero pregunté la más obvia. ¿Por qué? El Doc asintió antes de responder. Esta sociedad puede parecernos brutal, pero ¿ha considerado las posibilidades? Aquí tenemos un pueblo libre de la moral convencional. Imagine el potencial de avance científico. Piense en lo que podemos descubrir sobre la mente y el cuerpo humanos cuando llevamos a un hombre al límite de su resistencia física y psicológica. Es una oferta que simplemente no puedo rechazar. La rabia me invadió. La traición del Doc era imperdonable. Maldito traidor, Zrenia. De acuerdo, interrumpió la mujer roja. Ya basta de hablar. Cállate. Le hizo una seña a uno de los cazadores enmascarados, y este avanzó hacia mí, metiéndome bruscamente una mordaza de bola en la boca y asegurándola firmemente. Intenté gritar en señal de protesta, pero la mordaza me ahogó la voz y fui completamente incapaz de resistir. «Traigan al próximo tributo», ordenó la mujer. Un momento después, 2 cazadores sacaron a nuestra segunda técnica, Rachel, y la obligaron a marchar hacia el altar que la esperaba. Pataleó y gritó todo el camino, hasta que, de alguna manera, logró zafarse y patear con fuerza a uno de los cazadores en los testículos. Intentó huir por el pasillo, pero la sacerdotisa roja reaccionó al instante, sacando un cuchillo de su cinturón y lanzándolo al aire. La hoja golpeó a Rachel entre los omóplatos y ella cayó al suelo, dejando escapar un grito de dolor antes de dejar de moverse. «Maldita sea», gritó la mujer roja, dirigiendo su ira hacia los 2 cazadores enmascarados. «Si vuelven a meter la pata, idiotas, los abriré en canal y dejaré que los gusanos se alimenten de sus entrañas». Los hombres bajaron la cabeza, avergonzados y asustados. Era evidente que sabían que no era una amenaza vana. «Ahora», continuó, «comencemos el ritual antes de que algo salga mal». Solo pude observar con horror absoluto cómo sacaba otra daga de su cinturón y avanzaba hacia el altar. Se giró y me miró fijamente mientras pronunciaba sus escalofriantes palabras. «Gloria al Señor Oscuro», bramó amenazadoramente. «Ofrecemos estos tributos como muestra de nuestra lealtad. Que su miedo y su dolor te renueven las fuerzas». En ese momento fue interrumpida por un nuevo coro de gritos de Jackson, el pobre bastardo literalmente clavado en una cruz. «Por favor, Dios mío, por favor, ayúdame. Cállate, gusano». «Component placement», gritó la sacerdotisa furiosa. Un segundo después, lo apuñaló repetidamente en el pecho y el estómago, acabando brutalmente con su vida en un ataque salvaje. Para mi consternación, Helen eligió ese momento para recuperar la conciencia, permaneciendo mareada mientras abría los ojos y luchaba contra sus ataduras. «¿Dónde estoy?», gritó con miedo. «¿Qué está pasando?». Intenté desesperadamente llamarla, pero la mordaza ahogó mis gritos. La mujer roja me vio forcejear frenéticamente contra mis ataduras y seguramente adivinó la razón. «Entonces», dijo con una sonrisa torcida, «¿esta cosita tan bonita significa algo para ti? Es alguien especial para ti, eso es obvio». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras sacudía la cabeza vigorosamente. «Bueno», continuó con un brillo pícaro en la mirada, «voy a hacerte un favor. Le concederé a tu amiguita la misericordia de una muerte rápida». Observé con impotencia, temblando por completo, mientras veía a esa malvada zorra acercarse a mi amante, cuchillo en mano. Helen ya estaba lo suficientemente alerta como para reconocer el peligro. Podía ver el terror en sus ojos y percibir el miedo en su voz. «¿Qué haces?», gritó Helen. «No hagas esto. Aléjate de mí, carajo». La sonrisa sádica de la mujer roja se ensanchó al levantar su daga, sosteniéndola sobre Helen, quien gritaba aterrorizada. Hice un último intento desesperado por liberarme de mis ataduras, reuniendo todas mis fuerzas. Conseguí romper los tornillos que sujetaban mi silla al suelo, pero solo logré desplomarme en el suelo, con las muñecas aún atadas a los brazos.
Lancé un último grito ahogado al levantar la vista, justo a tiempo de ver la daga clavarse en el pecho de Helen y hundirse en su corazón. Cerré los ojos, experimentando un dolor indescriptible mientras deseaba que la tierra me tragara. «¡Levántenlo!», gritó la sacerdotisa. Un momento después, 2 de los cazadores enmascarados me levantaron. Abrí los ojos a regañadientes y me sentí devastado al ver el cuerpo sin vida de Helen tendido en la camilla. La mujer roja limpió con calma la sangre de su daga antes de avanzar hacia mí. «Le mostré misericordia», dijo mientras se acercaba con un cuchillo en la mano. «Pero no tendrás tanta suerte. Voy a despellejarte pieza por pieza. Te mantendré con vida mientras pueda. Tu agonía glorifica al Señor de las tinieblas». Mi cuerpo se estremeció al concentrarme en su sonrisa torcida, sus ojos depredadores y la daga que blandía con tanta destreza. Los cazadores me sujetaron mientras el frío acero rozaba mi piel, y ella comenzó a cortar. ¡Bum! Se oyó una potente explosión que sacudió la sala, y entonces se desató el infierno, con hombres gritando y balas volando. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a Cass y su equipo de seguridad irrumpir en la sala, disparando con sus carabinas M4. Uno tras otro, los cazadores cayeron bajo una lluvia de disparos, eliminados despiadada y eficientemente por Cass y sus hombres. La sacerdotisa inicialmente pareció sorprendida por el repentino ataque, pero pronto se recuperó, actuando por pura rabia. «¿Cómo te atreves a interrumpir este ritual sagrado?», gritó. Una fracción de segundo después, arrojó su daga, clavándole a uno de los soldados de seguridad en el ojo y matándolo instantáneamente. Cass respondió de inmediato, gritando: «Vete al infierno, perra». Disparó un solo tiro con su M4, destrozándole la cabeza a la mujer roja. Observé con profunda satisfacción cómo su cuerpo caía al suelo. La batalla terminó casi tan rápido como había comenzado. El templo infernal ahora estaba sembrado de cadáveres. «Suéltalo», ordenó Cass, y un momento después me quitaron la mordaza y cortaron las ataduras. Una vez libre, mi primer movimiento fue correr al lado de Helen. Aún albergaba una pequeña esperanza de que hubiera sobrevivido, pero al ver su cuerpo frío y su rostro desangrado, comprendí que no había esperanza. Mi amante estaba muerta y no había logrado salvarla. Lloré desconsoladamente al tocar su suave piel, sin querer creer que realmente la había perdido. Cass me agarró del hombro, alejándome del cuerpo de Helen. «Tenemos que irnos», negué con la cabeza vigorosamente. «No puedo dejarla», respondí conmovido. Cass me acercó más, obligándome a mirarla a los ojos. «Se ha ido. Tenemos que salir de aquí. Si no, también estamos muertos». No quería escuchar, pero sabía que ella tenía razón. En ese momento, vi movimiento con el rabillo del ojo. Miré por encima del hombro de Cass y vi una figura que emergía de detrás del altar. Era un rostro que reconocí. El doctor. Una vez más, me había olvidado de él durante todo el caos, pero evidentemente había sobrevivido al tiroteo. Peor aún, vi que se había armado con uno de los rifles de caza desechados y apuntaba directamente a la espalda de Cass. «¡Cuidado!», grité mientras empujaba a mi líder de equipo fuera de la línea de fuego. ¡Bang! Sonó un disparo. Sentí un dolor punzante en el hombro, como si me hubieran apuñalado con un atizador al rojo vivo. Y de repente, caí al suelo con una bala dentro. Oí gritos y más disparos antes de volver a desmayarme. Lo que sucedió después es algo borroso en mi memoria, mientras perdía y recuperaba la conciencia. Recuerdo cómo me sacaron a rastras del templo ensangrentado y me metieron en un vehículo requisado. Hubo más disparos mientras huíamos frenéticamente del pueblo y subíamos a toda velocidad la ladera de vuelta al punto de extracción. Debí de perder el conocimiento de nuevo en ese momento, porque no recuerdo nada de nuestro regreso a Tierra 1. Mi siguiente recuerdo fue despertar en la enfermería después de una cirugía de emergencia en el hombro. Los médicos me dijeron lo afortunado que era de seguir vivo, pero yo, desde luego, no me sentía afortunado. Y así es, mi trágica historia de amor, una historia de dolor, pérdida y culpa. Sigo pensando en nuestra última conversación.
en nuestro último beso y abrazo. Estuvimos tan cerca de liberarnos de todo esto. Solo unas pocas horas y habríamos estado a salvo. Ahora no puedo dormir por las noches, porque cuando cierro los ojos, solo veo esa daga clavándose en el corazón de Helen. Además de mi pérdida personal, la misión Tierra 312 había sido un desastre total, incluso más que la debacle de la 217. Habíamos perdido a más de la mitad de nuestro equipo y, una vez más, habíamos dejado atrás a nuestros muertos y casi todo nuestro equipo. Y lo que es peor, ese traicionero cabrón había escapado durante el caos. El Doc seguía vivo, y sin duda compartiría todo su conocimiento del proyecto con esos malditos sádicos y enfermos que gobiernan Tierra 312. Tras 2 misiones desastrosas y múltiples bajas, uno pensaría que los que mandan habrían cancelado el proyecto. Pero claro, no lo hicieron. A esos imbéciles solo les importa el dinero y los resultados, no las vidas humanas. Seguirán insistiendo hasta conseguir lo que quieren. Quizás te sorprenda, pero decidí seguir en el proyecto, incluso después de perder a Helen en la 312. De hecho, volví al trabajo en cuanto sanó mi herida de bala. Pero, ¿por qué?, te preguntarás. Es difícil de explicar. Supongo que tuve deseos de morir tras la muerte de Helen. No me importaba si vivía o moría, pues mi corazón rebosaba de rabia y sed de venganza. Quería buscar monstruos como Steiner y la sacerdotisa roja y acabar con ellos. En mi mente retorcida, creía que podría detener las atrocidades y salvar a la gente deteniendo a estos malditos malvados. Pero, claro, fue inútil. ¿Qué diferencia puede marcar un solo hombre en un multiverso lleno de horrores? Debo irme. Es hora de irme de aquí. Suponiendo que logre escapar de las diversas agencias gubernamentales que me persiguen, les contaré una última historia. La de una tierra gobernada por monstruos de otro planeta. Hasta la próxima, amigos. Cuídense.